Ayuda Legal a la defensa de la comunidad. Quienes nos hacen el favor de vernos a través del canal 87 de Easy, en Ensenada nos están viendo también en vivo, aquí a través de la radio, la 1310, la 1030, la Tremenda, por supuesto a través de pcn.si, cada vez más en Facebook Live. A todos quienes nos escuchan, les agradecemos que estén con nosotros. Este es su programa Ayuda Legal, su servidor Luis Javier Algorri. El día de hoy vamos a tocar un tema que ha sido durante muchos años cuestionado. A nosotros nos han llegado una serie de preguntas respecto a la validez de los alcoholímetros, de los filtros en los que se aplica esta medida, y para ello le agradezco mucho que esté esta tarde aquí con nosotros al licenciado Juan Alberto Valdivieso Morales, quien es encargado de una sala auxiliar aquí en la ciudad de Tijuana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. El magistrado, el licenciado Juan Alberto Valdivieso Morales, es egresado aquí de la Universidad Autónoma de Baja California con maestría en Mexicali, en la misma universidad. Tiene amplia experiencia tanto en el Poder Judicial Federal como en el Tribunal Fiscal, ahora Tribunal de Justicia Administrativa. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así es, y actualmente se encuentra como magistrado en una sala auxiliar, docente universitario con amplia experiencia en estos temas, y va a ser de gran ayuda, magistrado, para poder platicar con el auditorio acerca de esta medida, la aplicación del alcoholímetro, y lo platicamos fuera del aire, dentro del marco constitucional que existe en nuestro país. Hay una serie de disposiciones desde el artículo 1 de la Constitución que habla de los derechos humanos de todos, y dentro de los derechos humanos pues están en efecto los principios de legalidad, de certeza jurídica, que cualquier acto administrativo que realice cualquier autoridad debe estar apegado precisamente al marco legal, debe estar fundado, debe estar motivado. Entonces existe una serie de disposiciones constitucionales que están por supuesto por encima de cualquier disposición normativa municipal, estatal, y creo que esto es importante dejarlo como marco de inicio para poder platicar, magistrado, acerca de estas disposiciones normativas que existen, que son incipientes, que ya lo iremos abordando a lo largo de la hora en la plática, de cómo tienen un objetivo positivo, que es impedir que personas que conducen bajo los efectos del alcohol o de las drogas pues circulen en un vehículo automotor por la seguridad jurídica de todos los demás. Sin embargo, esto se tiene que hacer cubriendo una serie de disposiciones jurídicas. Así es, claro. Siempre ha sido cuestionado, es un tema que se cuestiona mucho, ¿no? La legalidad de los llamados retenes, ¿no? Siempre se ha alegado la violación al primero constitucional, el artículo 11º, que es el de libre tránsito, el 16 constitucional, que es el principio de legalidad, el derecho que tiene todo ciudadano de que no se le moleste sino a través de una orden que emite una autoridad donde funda y motive, ¿no?, la causa legal. Se ha discutido también el 21, donde establece la obligación la limitación a los agentes de policía de no actuar si no están en presencia de un agente del Ministerio Público. Entonces todo este marco constitucional, ¿no?, que contiene una serie de derechos y garantías a favor del ciudadano, ha sido el punto de referencia para cuestionar los retenes, ¿no? El alcoholímetro, los puntos de revisión para efectos del control del consumo del alcohol, también en gran medida parece, ¿no?, o tiene la forma de un retén. Sin embargo, la Corte, diferentes criterios de jurisprudencia de colegiados en el país han estado validando de alguna manera la facultad y la potestad del Estado de establecer, o determinadas autoridades de establecer estos, y no los llama retenes, realmente los llama como puntos de control, ¿no?, puntos de revisión, y faculta, ¿no?, a las diferentes autoridades a establecer estos controles. Hay vasta jurisprudencia, más que nada en el centro del país, en la Ciudad de México, donde hay una
una avanzada más en esta temática, y ahí han establecido que no son violatorios desde el 16 constitucional, porque simplemente es un punto de revisión, lo llaman así, ¿no? Si nosotros nos vamos al reglamento aquí en la entidad, nos damos cuenta que está prevista en el artículo 102 cuarter la posibilidad de que la Dirección de Seguridad Pública o la Dirección de Tránsito establezca puntos de control para efectos de vigilar que no se consuma, no se conduzca, ¿no? y se ingieran bebidas embriagantes. Y esto es muy importante, tal y como lo menciona el magistrado. En efecto, ya hay resoluciones, tesis de jurisprudencia de la Corte en la cual señala, y muy claramente vimos un par de ellas, ¿no? Una que tiene que ver con Aguascalientes y otra con el Distrito Federal. Así es. Que es en donde más tiempo tienen con la aplicación de estas medidas, que no se viola el artículo 16 constitucional. Así es. No es propiamente un acto de molestia, estos puntos de revisión en los cuales se apliquen precisamente los alcoholímetros, se valida. También hay que señalarlo que en el caso del Distrito Federal, que tienen más años con la aplicación de ello, pues su reglamento es mucho más puntual acerca de todo lo que tiene que hacer el agente de policía, la cadena de custodia, llevarlo ante la autoridad administrativa para poder emitir las multas y en todo caso, bueno, pues que la persona permanezca privada de su libertad durante un tiempo conforme a la multa que se haya aplicado. Es decir, hay más normatividad que permite la aplicación del mismo. En el caso particular del reglamento de tránsito y control vehicular del municipio de Tijuana, pues en mi opinión todavía hace falta perfeccionarlo, hace falta incluir algunos de temas como estos. Por ejemplo, la cadena de custodia no está contemplado. Claro. La presencia ante el juez municipal para que emita el mismo. Por un lado habla acerca de la participación del médico, pero no así en el retén, ¿no? Entonces, creemos, y lo mencionamos fuera del aire, como las propias resoluciones que se está emitiendo de los ciudadanos que acudan ante un tribunal, como es el de Justicia Estatal Administrativo, pues harán que la propia autoridad se dé cuenta que hay que mejorar su propio reglamento para que lo haga conforme al marco constitucional, al marco legal, respetando los derechos de todos y haciendo un procedimiento adecuado. Claro, efectivamente, lo que decíamos ahorita, ¿no? Los puntos de revisión o retenes, no hay un pronunciamiento concreto de autoridades federales, ¿no? En este momento, en este caso a través de los juicios de amparo, que establezcan criterios en donde digan que son inconstitucionales, ¿no? Y por eso nosotros nos vamos a referencias más cercanas, o las referencias más cercanas que tenemos, en donde los colegiados de aquellas regiones han validado de alguna manera el establecimiento de estos puntos de revisión. Ahora, el que estén facultados para hacerlo no quiere decir que su actuación durante el desarrollo de uno de esos retenes no se rija por los principios constitucionales que planteábamos ahorita, sino que entonces requiere de una regulación interior, una reglamentación a través de los ayuntamientos, en donde se dé certeza jurídica al ciudadano de saber qué esperar durante una revisión, durante un punto de revisión, las razones que originan la infracción al reglamento y las formas de purgar, ¿no? o pagar con las sanciones. Entonces, esa regulación es la que tiene que irse desarrollando. Actualmente en el tribunal se ha recurrido mucho. A últimas fechas sabemos que ha proliferado la presencia de estos puntos de revisión, y entonces en esa medida en el tribunal, particularmente en la sala auxiliar, hemos visto cómo aumenta el número de juicios en contra de este tipo de actuaciones administrativas, y a través de las sentencias que hemos dictado, ¿no? en las cuales en algunas tal vez se haya validado la actuación, en otras en las que se ha cuestionado que la resolución se ajuste a la normatividad, también se ha establecido de alguna manera entrever la necesidad de que haya mayor regulación y el establecimiento de una reglamentación más completa que genere precisamente esta certidumbre jurídica al ciudadano y le dé la facultad a la autoridad para hacer lo que las leyes le autoricen. Sabemos que el principio de legalidad que rige en materia constitucional nos establece que las autoridades solo pueden hacer aquello que les está permitido, y que los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no les esté prohibido. Entonces, para que haya una prohibición
a una limitación a nuestro derecho, tiene que estar establecido en la ley, pero la ley también tiene que establecer con claridad de qué forma se debe conducir la autoridad ante situaciones o hechos como estos. De otra manera, deja al margen de la ley determinadas actuaciones cuando no quedan reguladas. Entonces es importante que la regulación se dé. Ha habido reformas al reglamento a partir de esta entrada de estos puntos de alcoholímetro. Nosotros hemos visto de alguna manera esa evolución. En el 2017, 2016 hubo unos, en 2017 hubo otros, ahorita en 2019 está habiendo otros, y bueno, en ese sentido creo que hay mucho todavía que trabajar para que la regulación local nos dé la certidumbre necesaria para que se valide, ¿no?, la actuación que se lleva a cabo en los puntos de alcoholímetro, y esta intención que puede ser loable del ayuntamiento de controlar, ¿no?, una situación de riesgo como es conducir en estado de ebriedad. Sí, y con esto vamos a reiterar lo que hace un momento mencionábamos. Estamos a favor de que se apliquen medidas de esta naturaleza, por lo menos su servidor. ¿Sí? En la experiencia profesional me ha tocado implementar medidas de esta naturaleza. Hace ya algunos años, tanto en el estado de Sinaloa, en todo el estado de Sinaloa, programas de circula derecho, la aplicación de alcoholímetros, aquí en la ciudad de Tijuana, cuando tuve la oportunidad de ser secretario de Seguridad Pública, porque el objetivo final es que personas que se encuentren en estas condiciones no circulen, porque por desgracia la inmensa mayoría de las muertes por accidentes de tránsito están precisamente relacionadas con el consumo del alcohol. Entonces, por eso, ese es el objetivo final, es preservar la vida, la aplicación de estas medidas, de los alcoholímetros. Entonces, el objetivo final lo vemos como algo positivo. A lo que estamos el día de hoy platicando aquí con el señor magistrado es cuál es la forma en la que se aplica una medida como esta. Porque todo acto de autoridad, ya lo decía el señor magistrado hace un momento, pues tiene que estar perfectamente acotado a lo que señalan las leyes. La autoridad solamente puede hacer lo que la ley le faculta. A contrario censo, los particulares podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Entonces la autoridad tiene que actuar dentro del marco legal, porque si no, entonces dejaríamos a la autoridad que fuera arbitraria y que pudiera hacerlo como quisiera. Y esto no debe ser así, porque vivimos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho tiene que hacer la autoridad lo que le señala su propia normatividad. En el caso particular de Tijuana, como sucede en los demás municipios del Estado, el reglamento de tránsito y control vehicular señala con mucha claridad qué se tiene que hacer. Y ya lo mencionaba el señor magistrado, lo que dice el artículo 102 de este reglamento, cuarter, que dice así: los agentes pueden detener la marcha de un vehículo cuando la Secretaría de Seguridad Pública establezca y lleve a cabo programas de control preventivos de ingestión de alcohol u otras sustancias tóxicas para conductores de vehículos. Cuando los agentes cuenten con dispositivos de detención de alcohol u otras sustancias tóxicas, se procederá como sigue. Y menciona los principales supuestos. El primero, los conductores tienen la obligación de someterse a las pruebas para la detección del grado de ebriedad o intoxicación. Segundo, el agente entregará un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba al conductor inmediato a su realización. Tercero, en caso de que el conductor sobrepase el límite permitido de alcohol en la sangre, será remitido al juez municipal en turno. Y cuarto, el agente entregará una copia del comprobante de los resultados de la prueba al juez municipal. Ya continúa el número 4. Entonces, estos son los principales puntos, magistrado, que tiene que llevar a cabo los elementos de policía y tránsito cuando lo realicen, darle precisamente al conductor una copia del resultado. Estamos hablando de que cuando se considera ebriedad incompleta es .08. .08. Grados de alcohol en la sangre. Entonces, esto es lo primero que se tiene que hacer. Son las primeras medidas que tienen que llevar a cabo. Y aquí es en donde encontramos a mucha gente que nos llama, que consulta con nosotros y nos dice: es que a mí no me entregaron nada. Entonces, en ese supuesto estaríamos pues en contra de lo que el propio reglamento señala, y habría la posibilidad, bueno, pues de impugnar la sanción que se emita, ¿no? Claro. Sí, el trabajo del tribunal es precisamente velar por la legalidad, ¿no? Está fuera del campo de acción del tribunal la razón
que motivaron las políticas públicas para efectos de establecer estos medios de control. No, como decía ahorita, no hemos visto planteamientos nosotros concretos sobre la constitucionalidad o no de estos puntos de verificación, pero podemos ver el antecedente en otros estados en donde se va la tendencia hacia validarlos. Cuando se nos planteara, nosotros tendríamos que hacer un pronunciamiento, ¿no? Y nuestra decisión sería en última instancia revisada por los tribunales federales, que pudiera generar esos criterios que definieran en definitiva. Pero el planteamiento hasta ahorita no lo hemos tenido de manera concreta. Lo que sí es que se cuestiona la forma todo el tiempo, la forma en la que se desarrolló el procedimiento que concluyó con la imposición de una sanción, y ese procedimiento debe ser sujetado a controles de legalidad, que es la función que nosotros realizamos como tribunal. Entonces, en esa función nosotros como tribunal vamos a verificar que se cumplan con estos 4, que se tiene que armonizar con el resto obviamente del reglamento de tránsito, pero habrá que probar las partes, ¿no? De acuerdo a quien afirme, a quien niegue los extremos de sus pretensiones, ¿no? Desde nuestro punto de vista, quien afirma está obligado a probar, y quien niega solo está obligado a probar si la afirmación conlleva una negativa. La negación conlleva una afirmación, perdón. Entonces, bajo esos parámetros que nos marcan las leyes procesales, nosotros hacemos la verificación de estos puntos. Pero sí vemos la evolución en reglamentación de estos mismos estados, donde si ya se está cuestionando la constitucionalidad de estos retenes, también hemos visto cómo regulan estos pasos, ¿no? Y es muy complicado que en 4 rubros, en 4 renglones, establezcas toda una dinámica. En la Ciudad de México se está explorando mucho lo que le llaman la cadena de custodia para establecer la certeza de los resultados que se arrojó el aspirado en el alcoholímetro, ¿no? O en el aparato de alcoholemia. Entonces, porque ese resultado es el que verdaderamente tiene que llegar al tribunal para demostrar que la persona que fue sancionada en su momento se encontraba en este grado. Si afirma el ciudadano que no le fue entregado el recibo, que no fue realizada la prueba, que el aparato no estaba en condiciones, todo ese tipo de cuestiones tienen que ser probadas en el juicio para efectos de asegurar que el acto es legal. Como lo decía desde un principio, ¿no? La función del tribunal es verificar la legalidad de estos actos administrativos. Entonces, y la función, los funcionarios que en ella intervinieron, desde el agente de tránsito, desde el médico legista, el juez municipal, incluso la concesionaria que lleva a cabo el retiro del vehículo y el arrastre, ¿no? Entonces todos esos elementos convergen en esta relación entre el ciudadano y el ayuntamiento, ¿no? Y es, como lo menciona el señor magistrado, aquí mencionamos lo que dice el reglamento, 4 pasos que parecieran muy sencillos, pero en cada uno de ellos hay una serie de pormenores y muy relevantes. Ciertamente. Por ejemplo, el 4 que mencionábamos, el agente entregará una copia del comprobante de los resultados de la prueba al juez municipal ante que sea presentado el conductor, documento que constituirá prueba fehaciente de la cantidad de alcohol u otra sustancia y servirá de base para el médico que va a realizar el certificado médico de esencia. Entonces, aquí surge un tema, es ¿cómo estamos ciertos de que esa prueba que le están entregando al juez municipal sea la mía? ¿Sí? De la persona que fue detenida. ¿Qué tal si esa no es la mía y pusieron otra? Entonces, precisamente lo que nos referíamos, la cadena de custodia, en la cual ese resultado estuviera en un sobre, que pudiera ver no solamente la gente, sino alguien más que certificara que esa prueba salió de ese alcoholímetro y fue de esta persona en particular. Así es, o sea, la legislación obviamente no pone en duda, ¿no?, la honorabilidad de los servidores públicos, pero sí establece que se dé una verdadera cuidado en el control de los resultados de esta prueba de alcoholemia, ¿no? Aquí, como decíamos, en el reglamento no está regulado, pero tenemos otras materias como la de policías, por ejemplo, en donde se tiene que establecer la cadena de custodia y hemos aprendido nosotros en esos otros temas lo que implica lo que es una cadena de custodia. Y ahora en este tema que es novedoso, encontramos que también tiene relación este concepto de cadena de custodia, y en legislaciones de otras entidades ya llevan el avance en ese concepto. No es que uno desconfíe de
la autoridad, sino que incluso hemos visto casos en los que las propias pruebas se confunden. Claro. Tienen a 3 o 4 personas, tienen 3 o 4 resultados, y cuando llegan con el juez municipal o con el médico, resulta que la de Juan se la dieron a nombre de Pedro y la de Pedro es la de Juan. Claro, ¿Por qué? Porque no hubo una cadena de custodia, no hubo un sobre en donde se registrara de quién era, un testigo que firmara el mismo y que esto se llevara ante el propio juez municipal para que pudiera determinar claramente el grado de alcoholemia que traía Juan o traía Pedro. Sí, en efecto, no es poner en duda al servidor público, ¿no? Nosotros lo hemos visto siempre desde el derecho de certidumbre jurídica que tiene, la máxima expresión, el derecho a certidumbre jurídica que tiene el ciudadano. Entonces es bajo esa óptica que se exige a las autoridades que lleven una cadena de custodia en la que se registre dónde ha estado y de qué forma se ha controlado el resultado, ¿no? Así es. Vamos a ir a una pausa, regresamos, estamos hablando acerca de los alcoholímetros, la legalidad de los mismos. Abriremos micrófono regresando en el 344-1030, estamos en Ayuda Legal y regresamos en unos momentos. Ayuda Legal. En un momento regresamos. Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí fuera del aire comentando con el señor magistrado. En efecto, esta carencia que tenemos actualmente en el reglamento municipal acerca de este tema, que es un tanto complicado porque es un término muy jurídico, que es un tema de cadena de custodia y que en palabras más sencillas es cómo demostrar que esa prueba de alcoholemia que se le hizo a Juan, cuando llega ya una impugnación, pues se trata de la misma, se trata de en efecto la prueba que le hicieron a Juan. Oye, ¿qué tal si la traspapelaron? ¿Y qué tal si es la prueba de otra persona? Entonces, la autoridad cómo demuestra que en efecto esa prueba es la que le practicaron a Juan, porque el reglamento no especifica esos aspectos y dice, bueno, una vez que tú le haces con una pipeta, quien ha pasado por una situación de esa naturaleza, la pipeta, el
el alcoholímetro imprime una hojita, ¿sí? Se supone que deben de darle una copia al conductor y el agente de policía se queda con la otra, pero ¿cómo demuestra la autoridad que ese papelito corresponde a la prueba que le practicaron a Juan? Para ello debiera el reglamento establecer, pues igual un acta que se levantara, un testigo que firmara. Sí, en efecto, se imprimió el documento después de que el señor fulanito de tal hizo la prueba, sopló en el alcoholímetro, por hablar con términos muy sencillos, ¿no? Y después de ahí, bueno, pues lo metimos en un sobrecito o en una bolsa, ¿sí? Firmamos que en efecto se trataba de la prueba de fulanito de tal, y después ya nos fuimos con el juez municipal, lo presentamos con el juez municipal, le entregamos el resultado en un sobre, se pasa con el médico hace lo propio y después se continúa con lo que dice el reglamento. Si hay una impugnación de un acto de autoridad como este, seguramente cuando llegue a algún tribunal, no, pues habrá muchos más elementos. Hoy en día, como no existe eso, pues ese es un problema serio. Claro, el reglamento creo que y hace la primera parte, ¿no? Y bien hace la primera parte cuando describe en el 102 cómo va a ser el proceso en el punto de revisión. Como bien lo comentabas, dice el agente le pedirá al ciudadano que sople, el ciudadano va a soplar, el aparato va a emitir un resultado, ¿no? En una especie de ticket, y en ese ticket se lo vas a entregar al ciudadano. ¿Cuál es la intención de entregarse al ciudadano? Pues que él vea y que él corrobore que estás por encima de la norma, ¿no? Y al estar por encima de la norma, creeríamos o concluiríamos todos que estamos de acuerdo en que te tengo que sancionar, y ahí no habría conflicto, no habría discusión. La discusión surge cuando, si no me lo entregaron, ¿sí? o aún habérmelo entregado, yo no estoy conforme con el resultado que se haya dado y pueda cuestionar incluso el aparato, la naturaleza o las condiciones del aparato, y ahí tengo un verdadero conflicto. Cuando vengan aquí al tribunal van a venir con un conflicto en donde la autoridad aseguró en la boleta, porque así lo hizo, por eso lo infraccionó, asegura que tú rebasas el mínimo legal, y el ciudadano viene aquí a juicio asegurando que no rebasa ese mínimo legal o que no demostraron. Entonces la cadena de custodia es cuando toma ahí importancia, no cuando el ciudadano se conformó y fue y pagó la multa, sino cuando el ciudadano está inconforme. Entonces la autoridad, para demostrar aquí en juicio que sí rebasó el mínimo legal, tiene que traerme el ticket. Si el ciudadano no me lo trae, o si el ciudadano no lo hace, entonces la autoridad tiene que traerme el ticket, y al traerme el ticket aquí me tiene que dar la certeza como tribunal de que es precisamente el resultado que se imprimió al momento de que él se lo llevaron. Entonces la única forma es precisamente lo que llamamos ahorita el concepto de la cadena de custodia, que no es más que una bitácora de cómo desde el momento en que se tomó la muestra, cómo se ha mantenido el resultado, asegurando que el que llegó al juicio es precisamente el que se le tomó al demandante. Y esa prueba, desde el resultado del ticket y todas las actas que se tuvieran que levantar, incluso cuando se transmite de autoridad en autoridad, cómo se llevó, como dijiste tú, a la prueba, cómo se entregó al juez municipal y cómo se llevó a la dependencia a su resguardo para su eventual presentación ante el tribunal. Entonces la presentación, la transmisión de servidor público en servidor público que permita saber con días y horas cómo se llevó este control, asegurándonos de que el que llegó aquí al tribunal es precisamente el que se le impuso. Si no demuestra eso, entonces ¿cómo podemos sostener que el servidor público en juicio, la verdad legal que se va a dictar en juicio, que el ciudadano rebasó el mínimo legal? Entonces ahí es cuando toma esa importancia. Entonces creo que el reglamento acota la primera parte, ¿no? Darle la certidumbre jurídica al ciudadano de que al haber aspirado está por encima de la norma. Pero ¿qué sucede cuando el ciudadano cuestiona esa decisión? O como comentan aquí, ¿no? En muchas ocasiones no se le hubiese entregado y por tanto él desconoce si el resultado que obtuvo era o no superior a la norma. Entonces él viene aquí a juicio a cuestionarlo. Y al cuestionarlo aquí necesitamos esa evolución. No hay la reglamentación. A mí, si me plantearan esa cuestión, que lo hacen, el ciudadano niega la existencia, niega que haya rebasado el mínimo legal, la autoridad me va a presentar el ticket, pero la pregunta que yo siempre me hago como tribunal es,
¿Y cómo me dices que esa es la del actor? Y no es que, volvemos al mismo, no es que se desconfíe del servidor público, sino que el derecho que tiene el ciudadano a certidumbre jurídica, una garantía, un derecho humano constitucional, el concepto de certidumbre es sin lugar a dudas. Así es. Entonces, mientras tú no me hayas dado la certidumbre, ¿no?, la certeza a través de una cadena de custodia que el resultado llegó aquí, entonces el principio de presunción de inocencia rige y debe regir a favor del ciudadano. Entonces la autoridad tiene grandes cargas procesales para demostrar en juicio su actuación, pero el principio de legalidad lo obliga a que lo demuestre en juicio. Entonces ahí es cuando el reglamento pareciera ahorita estar un poco corto en esa función, ¿no? La Corte ya ha dicho que la prueba de alcoholímetro con toda la cadena de custodia representa una unidad de prueba que le da certeza y valor de prueba plena al resultado, y que al no carecer de esos elementos el resultado va perdiendo fuerza legal o fuerza probatoria en función de los errores o las carencias que tengan, ¿no?, hasta llegar incluso a no tener ningún valor de prueba por no saber ni siquiera si corresponde a la del ciudadano o no. Sí, yo creo que una amplia explicación muy completa del señor magistrado acerca de ello, ¿no?, de los principios constitucionales, en efecto, ¿no?, de la certeza jurídica, de la presunción de inocencia, y aquí está, creo que uno de los temas medulares, el meollo del asunto, es cómo demostrar que cuando hay alguna impugnación, cuando en efecto el ciudadano le dice, mira, este es el nivel de alcoholemia que traes, te pasaste y hay que pagar, y él está de acuerdo y vaya, hace el pago y el arrastre del vehículo. Si es la primera vez, bueno, pues no corresponde ningún tipo de sanción penal, ¿no? Si no hubo daños, si no hubo lesionados, si no hubo nada de ello, pues es únicamente una multa administrativa, y vaya a hacer el pago, ahí no tenemos ningún problema. El problema surge cuando el ciudadano se inconforma. Claro. Y dice, no, esa prueba, primero a mí no me dieron, que eso es lo que mucha gente viene con nosotros y dice, oye, es que a mí no me dieron ningún papel, ¿no? No, es que el reglamento señala, le debieron de haber dado uno, tráiganoslo para verificar qué es lo que dice, díganos cómo estuvo. No me dieron ninguna impresión. Bueno, en ese caso ya estaríamos en contra de lo que el propio reglamento señala, ya hay una violación muy clara al procedimiento que se debe de seguir, y el segundo supuesto es cuando no estoy de acuerdo con el nivel de alcoholemia que me están determinando. Que arroja el resultado, ¿no? Sí, con el resultado. Y ahí es en donde encontramos una carencia estructural actualmente, porque no hay los elementos para probar que en efecto el nivel de alcoholemia que se señala es la prueba que se le practicó a la persona que se está inconformando. Así es. Hoy en día no hay los elementos suficientes para poder decir, no, sí, cómo no, como lo hace, por ejemplo, el Distrito Federal, magistrado, que allá graban todo. Así es. Entonces, bueno, pues la grabación ya es una prueba muy contundente para decir, no, mira, en efecto se paró al ciudadano, se le dijo que bajara, que soplara en el alcoholímetro cumple con la norma oficial mexicana, está calibrado, se hizo la prueba, se le entregó, ahí está en el video que se le entregó una copia, ¿no?, del resultado, aquí está la otra, se verifica, se levanta un acta, se firma, en efecto este es el acta, y luego se lleva ante el juez municipal y se cumple con el tema de la cadena de custodia. Claro. En efecto, este mismo resultado es el que llegó con el juez municipal, y después el juez municipal, viene el médico, hace su certificado, y si procede, bueno, pues esto mismo se envió ante el Ministerio Público en caso de que haya algún tipo de responsabilidad de tipo penal, y entonces estamos en la presencia de una certidumbre jurídica. Hoy en día lo que nos encontramos aquí por esto que aún le hace falta por perfeccionar al reglamento de tránsito y control vehicular del municipio de Tijuana, pues es señalar esos pasos que son muy importantes, que parecieran en muchas ocasiones no ser tan relevantes, pero que cuando ya lo hacen un estudio jurídico, magistrado, acerca de preceptos constitucionales, de derechos humanos, entonces nos encontramos que pues sí hay carencias. Sí, claro, y empieza a tener relevancia, como dices, cuando empieza a incrementar el número de impugnaciones, que es lo que está sucediendo también nosotros, ¿no? Hay que sopesar los costos de la impartición de justicia, que también el tribunal ahorita en la sala auxiliar
Nosotros en promedio recibimos entre 200 y 300 demandas al mes solamente por alcoholímetros, ¿no? Y ese es un número que ha estado incrementando en el último año. Entonces, también eso representa unas cargas muy importantes en la impartición. Entonces, el Estado siempre tendrá esa obligación de demostrar y de demostrar con certeza. De 200 a 300 al mes. Al mes. Estamos hablando de al año, más de 3,000 al año, ¿no? Más o menos estamos hablando alrededor de unos 2,000 y cacho al año, por lo menos. En relación del año pasado, que tal vez fue menos, este año es lo que más o menos nosotros estamos proyectando que cerremos con certeza. Lo que pasa es que ya los abogados se percataron que en efecto, ¿no?, las resoluciones están siendo favorables, se está declarando la nulidad favorable para los ciudadanos, y entonces esto hace que haya muchos más casos. Vamos a ir a una pausa. Tendremos los teléfonos abiertos para este tema de alcoholímetro, ya sabe, cualquier otro asunto de índole legal, para eso estamos en Ayuda Legal, el 344-1030 y el regional 01800-263-1030. Vamos a una pausa y regresamos, estamos en Ayuda Legal. Ayuda Legal. En un momento regresamos. Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Pues estamos en este tema, en algunas carencias que tiene el reglamento y la necesidad de adecuarlo para que en efecto este número de asuntos que se viene incrementando, magistrado, que tiene que ver con las sanciones que se aplican por medio del alcoholímetro, y que lo decíamos hace un momento, esto no solamente el incremento que se ha dado de 40 a 50 casos al mes a llegar a 200 a 300, en los cuales la inmensa mayoría se está declarando, entiendo, la nulidad. Así es. Del acto, y esto conlleva una serie de situaciones. Por un lado, la propia el costo de los agentes de policía, de los jueces municipales, de los médicos que tuvieron que actuar en ello, el tribunal que tiene un cúmulo de asuntos, ¿no?, y que incluso se tiene que ampliar, ¿no?, lo mencionábamos. Exacto. Se tiene que crear una sala auxiliar para poder atender no solamente estos temas. Ha habido otros asuntos como los asuntos relativos al agua, que han hecho que
el propio tribunal tenga que crecer para poder resolver todos esos asuntos que plantean los ciudadanos. Pero por otro lado también la autoridad municipal tiene que dar respuesta en cada uno de estos asuntos que cometa el señor magistrado, pues se tiene que defender el ayuntamiento. Claro. Es decir, no, si estuvo apegado a derecho la resolución que se emitió, y al final del día, cuando se da la nulidad del acto reclamado, pues ¿cuál es el efecto, señor magistrado, de una resolución de esta naturaleza? Obviamente, si las resultas del juicio fuera demostrar que la infracción, la boleta de infracción fue nula, fue ilegal, el tribunal lo que hace es declararla nula y condenar a la autoridad que la borre del sistema y que todos los actos consecuencia de esa boleta se retrotraigan en el tiempo, ¿no? Como podría ser la retención del vehículo, el arrastre, que pudiera estar generándose ahí. Entonces todos los efectos jurídicos que derivaron de la propia boleta tendrían que desaparecer. Está generando mucho que durante la tramitación del juicio soliciten la suspensión para efectos de que el vehículo les sea devuelto de manera provisional hasta en tanto las resultas del juicio. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando dictamos la sentencia, el vehículo que estaba en garantía del crédito fiscal, ¿no? Que la multa finalmente se convierte en un crédito fiscal a favor del Estado, en este caso el ayuntamiento, que el vehículo que estaba en garantía a través de la suspensión, como no rebasa los 100 salarios mínimos, la ley de nosotros dice que no se tiene que garantizar, como sería la generalidad de los créditos fiscales, ¿no? Que tienen que estar garantizados. Entonces nosotros durante la tramitación del juicio se concede la suspensión para efectos de que se devuelva el vehículo, y entonces ya en la sentencia, si se hizo la devolución del vehículo, pues nada más para que no persigan el cobro de la multa, ¿no? Si durante la resolución del juicio se confirma la validez del vehículo, la validez de la infracción, entonces eso permite a la autoridad, a través de los medios coactivos, los procedimientos administrativos de ejecución, ir al ciudadano con ciudadano a cobrar la multa, ¿no? Eso es algo muy importante también que establecer, porque nosotros en el tribunal tenemos la preocupación de que se cree la falsa expectativa de que con la presentación de la demanda, si es que se otorga la suspensión y se devuelva el vehículo, el problema legal hubiese terminado. Lo cierto es que no. El vehículo es simplemente el instrumento con el que se garantiza el pago de la multa. Sin embargo, al no ser superior la multa a los 100 salarios mínimos, que en ocasiones sí los llega a rebasar cuando se acumulan con otros tipos de infracciones que en el momento no exactamente, cinturón, o se viera envuelto en un accidente de tránsito y el vehículo estuviera a disposición del Ministerio Público, en esos supuestos obviamente no procede la suspensión, pero si se dan los supuestos para que proceda la suspensión, nosotros ordenamos la liberación del vehículo. Eso, como les digo, no es que el problema legal haya terminado, ¿no? Porque el ciudadano puede crear la falsa expectativa de que al tener el vehículo ya se acabó el problema, exactamente, no, sino que el juicio va a continuar en sus etapas. Y si se confirmara la validez, entonces la boleta, la infracción subsiste y la autoridad, la puede registrar en sus sistemas, ¿no? Que nos podría resultar en el siguiente ejercicio cuando quisiéramos hacer algún trámite de revalidación o incluso ejercitar los medios legales para ir al domicilio a cobrar la multa y hasta el embargo de bienes, ¿no? Si se declara nulidad, caso contrario, ¿no? Pues entonces se borra y desaparece la multa como si nunca hubiera existido. Esta parte que menciona el magistrado, importante referirlo porque ante el Tribunal de Justicia Estatal Administrativa hay la posibilidad, como en el juicio de amparo, de solicitar la suspensión, y esta suspensión, como él lo refiere, es para que el vehículo te sea devuelto en lo que sigue el juicio. Pero no crear la expectativa de decir, ya me devolvieron el vehículo, ya no pasó nada. Exacto. No, todavía no se resuelve. Y tienen que darle seguimiento hasta que se resuelva y en efecto al final emita el tribunal, si así se acreditó, una nulidad de la multa y del propio acto. Para que entonces se diga, bueno, ya no hay ninguna sanción, el vehículo ya se le devolvió, bueno, pues quítense las multas y ningún costo por el tema del arrastre, ni ello. En caso contrario, puede ser que el juicio continúe si no se demuestra que se actuó incorrectamente por parte de la autoridad, pues igual las multas van a ser subsistentes y esta persona el día de mañana pues pueden, cuando quiera hacer el canje de placas, cobrarle eso más accesorios. Por eso es importante que vayan hasta el final
Si ya presentaron la demanda, vayan hasta el final. Le den el seguimiento debido, ¿no? Ya sea por conducto de ellos o otra vez obviamente de su representación legal, que en ocasiones lo hacen. El tribunal en su página de internet tiene la opción de un formato de demanda, lo establece la ley, donde ciertos supuestos de personas de escasos recursos o con ciertas limitaciones económicas puedan ellos requisitar ese formulario, especie de formulario, en donde nos den sus datos, el acto que están impugnando, nos den una narración de los hechos y las afectaciones que ellos consideren, y entonces el tribunal ayude a la tramitación del juicio de manera oficiosa por parte del tribunal y analice, porque lo que se intenta en la sentencia, analizar la legalidad de la actuación. Entonces, ya sea que lo hagan a través de esos formatos oficiales, que es para cualquier materia, en los supuestos nada más que exige la ley de estos sectores vulnerables, o a través de obviamente la asesoría legal, pero sí lo importante es que, como dice, se le dé un seguimiento hasta el final y se esté consciente de que si el fallo no les fuera favorable, pues subsistirá la obligación del pagar no solo la multa, ¿no?, sino, como dices, los derechos por el arrastre y por el almacenamiento del vehículo el tiempo que estuvo ahí, no obstante que por virtud de la suspensión se haya ordenado la liberación sin realizar ninguno de esos cobros, ¿no? Sí, existe, y lo mencionábamos, una especie de suplencia de la queja para sectores vulnerables. Exacto. Hablamos sí. Para personas que tienen un ingreso medio bajo, personas de adultos mayores, menores. Para menores. Sí, exacto. Sí, Sí, para estos sectores de la población existe un esquema de apoyo, exacto, por parte de la ley, y nos refiere que a través del propio portal o acudiendo al tribunal pueden llenar un formulario y presentar su denuncia. Así es. Sin necesidad de un abogado. Sí, es más que ser una denuncia, es una demanda, pero en un formato accesible, ¿no? Que se requisita de manera lo más simple que se pueda. La ley así lo establece, donde el ciudadano común solo pueda establecer algunos datos y hacer una narrativa de los hechos, las pruebas que él considere, y el tribunal de manera oficiosa le va a dar trámite a eso, y si requiere el tribunal mayores pruebas las va a hacer. Obviamente con esa demanda de todas maneras se va a emplazar a la autoridad, porque no deja de ser una demanda, se va a emplazar a la autoridad, ella va a contestar, se va a formar la litis legal, los puntos de controversia, pero la ley obliga o impone la obligación al tribunal de coadyuvar en la tramitación de ese juicio en particular, ¿no? Entonces, hasta el dictado de la sentencia. La ley creo que tiene un espíritu muy proteccionista al ciudadano, porque es un instrumento de control de la legalidad. La naturaleza y el fin último del tribunal siempre es verificar que los actos de las autoridades se apeguen a la ley. Es lo único. Nosotros somos una constatación, ¿no? Se presume, hay una presunción de validez, se presume que la autoridad actúa conforme a la ley, entonces el tribunal va a hacer ese ejercicio de constatar que el acto sea válido. Si de resultado del análisis concluye que no es válido, el tribunal no puede dejar que el acto subsista, sino que tiene que anularlo, ¿sí? Y tiene que desaparecerlo del orden jurídico y restablecer los derechos del ciudadano, que pueda el ciudadano otra vez gozar de esas libertades que se vieron coartadas por el acto, ¿no? Muy interesante, muy de avanzada la ley, ¿no? Porque hace las veces de un tribunal constitucional para temas de legalidad, ¿no? Y aquí es un tema de legalidad, del acto administrativo de las autoridades, que todos los actos de las autoridades estén apegados al marco constitucional y legal, e incluso poder actuar con esta suplencia de queja para personas vulnerables. ¿Sí? Y pues muy relevante, es decir, no requieren de abogados para poder acudir cuando sientan que sus derechos han sido violentados en cualquier tipo de acto administrativo, llámese autoridad municipal, llámese autoridad estatal. Así es. Que tenga que ver con multas, que tenga que ver con actos de autoridad. Pueden acudir directamente ante el Tribunal de Justicia Estatal Administrativa. Así es. Si van ahí al tribunal,
Lo que nosotros podemos hacer es proporcionarles este formato, ¿no? Para que ustedes lo requisiten, obviamente tengan las copias que se requieren para los traslados y eso, o directamente, como dices, es entrar al portal y obtener ese formato y requisitarlo y ir a presentarlo al tribunal. La facilidad que le va a dar al tribunal es no exigirle mayores requisitos a esa demanda, ¿no? Sino que entender que se está realizando por una persona, por un ciudadano común, y entonces la obligación impuesta al tribunal de suplirle la deficiencia en varios aspectos, ¿no? Desde la consecución del procedimiento, la obtención de las pruebas, hasta el análisis que oficiosamente va a hacer el tribunal en la sentencia para ver si ese acto administrativo es o no es conforme a la ley. Muy bien, pues nosotros en Ayuda Legal vamos a bajar precisamente estos formatos para tenerlos ahí a la mano para cualquier persona que esté interesada, o bien darles los datos para que puedan acudir directamente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Pero esto es un dato muy importante, magistrado, que lo desconocía. Pues soy muy sincero que desconocía que había la posibilidad, normalmente más familiarizados con la instancia, pero federal, en la cual sí requiere que un abogado y una demanda que cumpla con una serie de requisitos, de copias, de documentos. Pero en el caso particular del Estado no sabía que existía esta figura de suplencia y que facilitaba que el ciudadano pudiera presentar pues ciertos datos para que de oficio dieran ustedes seguimiento. Sí, una de las cosas que nosotros nos entristece en el tribunal es precisamente carecer de esa difusión, ¿no? de ese estar en el conocimiento de la gente de que el tribunal existe, y precisamente existe para el control de la legalidad de los actos, ¿no? Y este espíritu proteccionista surge desde la ley del 89, cuando crean el tribunal. Siempre ha estado ahí, y sin embargo es una de las herramientas que pocas veces vemos que se utiliza. Y es importante mencionar que a lo que nos referimos en este caso particular no es solamente el tema de alcoholímetros, ¿no? Cualquier acto de autoridad municipal o estatal que provenga de la administración pública, del ayuntamiento o del Estado. Así es. Y la diversidad en la competencia del tribunal pues es muy amplísima, ¿no? Va desde tránsito, permisos, licencias, concesiones, jubilaciones, al ambiente, al agua, y que le quieran cerrar su negocio, que si le requieren que el permiso que no cuenta con el permiso de anuncios luminosos, o que si su permiso de operaciones, que si ya está vencido, que si cuenta o no con el tema de bomberos, es decir, cualquier tipo de resolución de carácter administrativo de una autoridad municipal o estatal, hay la posibilidad de recurrir ese acto de autoridad e ir ante este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, pues que es el que vela porque los actos de la autoridad estén apegados al marco jurídico. Así es, ¿sí? Exactamente. Entonces un dato pues que hoy le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros, porque la verdad que yo desconocía, pensé que igual que a nivel federal tenía que hacerse mediante un escrito y una demanda, y esto facilita el acceso de la justicia. Es lo que busca la ley, ¿no? Y por eso también agradecerles a ustedes la oportunidad de dar a conocer esto, ¿no? Que nosotros en nuestra labor diaria jurisdiccional a veces nos alejamos un poquito de buscar la cercanía con la gente para efectos de que conozcan que está el tribunal y cuál es la función que el tribunal lleva a cabo. Entonces, pues esos espacios precisamente nos permiten eso, ¿no? Hacerles saber que está el tribunal ahí, que es un juicio ciertamente muy técnico, ¿no? Complejo, complicado, y que normalmente requiere la asesoría de un abogado, de un especialista, pero que en el espíritu de la ley, desde la creación del tribunal, se busca acercarla en la mayor medida de lo posible a estos formularios sencillos, ¿no? Obviamente no será lo mismo que la requisiten ustedes a que tengan la asesoría de un abogado, pero en el caso de que no tengan esa posibilidad, al requisitarlo ustedes, nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para que el juicio se resuelva en el fondo si es o no es apegado a derecho a la resolución, que es lo que busca el tribunal como institución al final del día, ¿no? Entonces, la posibilidad de decidir será siempre del ciudadano, ¿no? Si desea intentarlo
por los medios, si está en los supuestos, obviamente, como lo comentamos ahorita, no es completamente abierto a todo, ¿no? Sino que busca apoyar y tutelar sectores vulnerables. Lo pueden checar ahí en la propia ley, pero están en ese supuesto, puedes optar entre ir por la asesoría de un profesional o intentar a través de directamente, ¿no? Presentarla tú. Entonces ahí está la posibilidad, ¿no? Pues como ese es el objetivo principal de ayuda legal, acercar a gente principalmente vulnerable, que luego carece de los apoyos jurídicos, el acceso a la justicia. Entonces nosotros nos vamos a hacer a la tarea de imprimir todos estos formatos, y cualquier persona que considere que se ha violentado sus derechos con un acto de autoridad municipal o estatal, pues seremos facilitadores, ya sea nosotros elaborarlos, ayudarles a llenar los escritos o acercarlos ante el tribunal para que puedan hacer pues válidamente sus demandas, la requisición de los formatos y obtener justicia, que es lo que estamos buscando. Entonces, ahí en la sala auxiliar a nosotros nos dará mucho gusto ver que empiecen a llegar demandas con este formulario oficial, ¿no? Porque, como te digo, es raro que veamos que se recurra, ¿no? Falta difusión, falta que la gente lo conozca. Está en la página del tribunal, pero pues creo que nadie entra al tribunal a ver qué hay de nuevo, ¿no? Sí. Entonces, esa difusión será siempre importante. Y en este tema de los alcoholímetros vamos a buscar la posibilidad de, con las nuevas autoridades que están por llegar, pues modificar el reglamento para que esté apegado, porque déjeme decirle que esto nos está costando a los propios tijuanenses. Cuando se dan estas nulidades y ya no se paga el arrastre, ya no se paga nada, pues lo tiene que pagar el ayuntamiento, porque el arrastre lo hacen un particular. Entonces nos cuesta a los tijuanenses el que existan estos juicios, estas nulidades. Por ello hay que buscar que se perfeccione este reglamento, que se haga el procedimiento. Los alcoholímetros, su objetivo final es salvar vidas, que no haya los accidentes, pero se tiene que hacer conforme al marco legal. Le agradezco mucho al señor magistrado Juan Alberto Valdivieso Morales por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti por invitarte. Y a todos que tengan un excelente fin de semana. Ya sabe que en Ayuda Legal estamos al servicio de la comunidad. Nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces. Ayuda Legal, a la defensa de la comunidad.